buenas noches a todos nuestros visitantes, amigos, hermanos que se conectan con nosotros en estas horas de la noche para hacer nuestro estudio de Mi experiencia con Dios, un libro maravilloso que ha sido de mucha edificación para muchas personas en todo el mundo, todas las personas que quieren hacer la voluntad del Señor, amén. Y para mí es de sumo gozo poder compartir este libro, este estudio y a la vez las experiencias que yo he tenido a través de él. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, a mi hermana Luzaida, al hermano Rey Adán Orujuela, también a mi hermano Miguel, también sea bienvenido. Muy buenas noches mi hermano, buenas noches Luzaida. Qué bueno que estén aquí con cada uno de nosotros y todos aquellos que conocemos y que no nos conocen, pues somos el mismo pueblo de Dios, amamos al Señor y nuestro deseo es tener un crecimiento y un desarrollo espiritual. También quiero saludar a Miriam, Dios te bendiga, Miriam Castañeda, bienvenida también seas tú a este estudio maravilloso, glorioso, que es de mucha edificación. Yo creo que si nosotros estamos muy atentos a lo que nos trae este estudio a nuestra vida, vamos a aprender a caminar de la mano de Dios, vamos a aprender a vivir para el Señor de una manera muy especial. Vamos a poder disfrutar la vida cristiana, porque muchas veces la vida cristiana no se disfruta porque no sabemos en dónde estamos ni para dónde vamos. Cristian Estrada, Dios te bendiga, te saludamos también, buenas noches, bienvenido, qué rico que estés ahí, también participando de esta preciosa actividad. Bien, le doy gracias al Señor porque a través de este estudio lo he realizado ya en 4 ocasiones y cada vez que lo hago, lo entiendo más, lo disfruto más y yo creo que Dios me enseña cada día más cosas nuevas. Espero que usted también lo pueda disfrutar y todas las veces que pueda estudiarlo y leerlo, pues lo disfrute de la misma manera. Angélica, Dios te bendiga. También aprovecho para saludar a mi hermana Elvia, a Dora Arbeláez, que también se conecta y está con nosotros en medio de esta reunión. Bien, vamos a dar inicio entonces al tema del día de hoy. Hoy tenemos un tema muy especial. La semana pasada vimos 7 pasos o 7 cosas que nos pueden enseñar cómo nosotros estamos viviendo o estamos haciendo la voluntad de Dios. Y decíamos que todo este proceso lo vemos especialmente en la vida de Moisés, cómo cada paso se fue cumpliendo y se pudo cumplir entonces con el propósito de nuestro Dios. Es muy bueno cuando nosotros estamos seguros y estamos convencidos de que estamos realizando la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida. No hay nada más duro, no hay nada más difícil que nosotros estar o decir que somos creyentes, que somos hijos de Dios, pero no sabemos en realidad qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso llamábamos la enseñanza pasada las 7 realidades de mi experiencia con Dios. Realidades porque son la veracidad de que estamos andando en la voluntad de nuestro Dios, en lo que Él quiere, en sus propósitos y recordando de que no son los nuestros, sino que son los de Él. El tema de hoy entonces es mirar a Dios y vamos a tomar un texto bíblico en Filipenses en el capítulo 2, el verso 13, donde Dios nos estará hablando durante todo este proceso de la enseñanza por medio de este versículo. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este texto lo tomé también de ahí del mismo libro. Nos enseña de que nosotros y Dios somos un equipo de trabajo y que cada uno tiene una parte que hacer. En el versículo 12 nos dice que procuremos o que nos esforcemos, que luchemos por cuidar nuestra salvación con temor y temblor.
¿sí? Ese es el trabajo nuestro, cuidar nuestra salvación con temor y con temor y temblor. Y Dios tiene también su parte, que es poner en nosotros ese querer como el hacer. Para poder llevar a cabo la voluntad de Dios, Él mismo a través de su Espíritu Santo coloca en nosotros el querer como el hacer. ¿Y qué necesitamos para esto? Necesitamos tener el carácter de Cristo. Más adelante, en textos más adelante, antes del versículo 13, el apóstol Pablo dice que debemos de tener el mismo sentir de Cristo. Cristo, cuando estuvo aquí en medio, descendió para salvar a la humanidad. Dice la palabra del Señor que Él no tuvo un motivo para aferrarse a que Él era Dios y despojarse de eso. Él se despojó totalmente. Él inmediatamente tomó la actitud o tomó la posición o la forma, como dice la palabra, de siervo, ¿sí? Tomó la forma de siervo, tomó la forma de hombre para ser igual, semejante a nosotros. Se igualó a nosotros siendo Dios. Y nos recuerda que también la actitud de Cristo fue una actitud humilde, una actitud sencilla, una actitud de sumisión, una actitud de donde no vemos en Él ninguna vanagloria, ninguna gloria, sino la misma gloria de Dios a través de Él. Él se encargó de honrar a su Padre. Y su Padre se encargó de honrarlo a Él. Entonces vemos que en Jesús y en el Padre hubo un equipo, y que Dios pretende con nosotros también hacer ese equipo de trabajo, donde el Padre direcciona y dice qué hacer, y nosotros nos añadimos a su trabajo, nos unimos a Él y comenzamos a trabajar bajo la dirección y las directrices que Él nos dé. Amén. Vamos a mirar también que en toda la escritura se nos mencionan muchos hombres, como son no solamente Moisés, sino también Abraham. Podemos hablar de Samuel, podemos hablar de Josué, de Gedeón, de mujeres también como Esther. Y todos ellos, cada uno de los libros, cada uno de los escritos, cada una de las historias, cada uno de los acontecimientos tienen que ver con Dios. El centro de la historia de cada uno de ellos no era el hombre en sí, no eran sus estrategias, no eran la forma en que trabajó, la forma en que hizo las cosas, sino que lo más importante de esto era hacer las cosas conforme Dios quería. Dios era el centro de todo ello, todos los problemas, las dificultades, las luchas, las victorias, las batallas, todo giraba en torno a Dios. Y la escritura entonces torna todo en Dios. Dios es el centro de ella, Dios es el centro de la palabra, Cristo está ahí, toda la palabra es Cristo. De la misma manera, entonces, Dios quiere que tengamos nosotros en nuestra vida ese centro, que sea Él el centro de cada uno de nosotros. Aún el libro de Esther, aunque no mencione a Dios, vemos en el libro de Esther la providencia de Dios. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra de que realmente aquí la esencia de todo es Dios. Y nosotros como creyentes, cuando venimos a ser salvos, entonces entramos en el proceso de la negación y comenzamos a retornar o a retomar, digamos, que el centro de nuestra vida sea Dios. Cuando Adán y Eva estuvieron en el Edén, cuando Dios los crea, cuando Dios los forma, les pone tareas, pero realmente el centro allí era Dios. Y el centro de Adán y Eva era Dios. Todo giraba en torno a Él. Hasta que fueron engañados y entonces vino el enemigo y les hizo desviar su pensamiento. Quiero saludar también a Lina Hernández, que está con nosotros. Profe, Dios te bendiga, bienvenida. Andreita, Dios te bendiga. Bienvenida. Dios me les bendiga también a cada uno de ustedes. Vamos a mirar entonces a través de este estudio algunas características de aquella persona que tiene una vida desenfocada, ¿sí?
de Dios o una vida enfocada en Dios. Porque hay cosas que nos revelan cuál es nuestra condición espiritual. Filipenses nos muestra y nos pide que tengamos el mismo sentir que Cristo. La actitud de Cristo es una actitud de humildad, ¿sí? Él muestra su confianza en Dios y nosotros debemos demostrar esa confianza en nuestro Dios, ¿sí? Es allí cuando nosotros confiamos en Dios, actuamos de acuerdo a lo que creemos de Él. Creemos que Dios puede hacer cosas que nosotros humanamente no podemos hacer. Recordemos que cuando nosotros entramos a hacer la voluntad de Dios, entramos a una área o a una dimensión espiritual. Y que las cosas que nosotros vamos a hacer, en realidad, detrás de lo que nosotros hacemos es el poder de Dios, ¿sí? La voluntad de Dios. Nosotros simplemente somos los instrumentos en las manos del Señor. Saludo a Isabel Jara. Dios te bendiga, Isabela. Bienvenida. Qué bueno que estás continuamente con nosotros. Bien. Entonces, la primera característica de una persona que tiene su vida centrada en Dios o que Dios es el centro de su vida, entonces es una persona que tiene confianza en Dios. Segundo, es una persona que depende totalmente de Dios, en su poder, en lo que Él puede hacer, ¿sí? No pone la mira en las circunstancias, en lo que lo rodea o en las cosas humanas. Pone la mirada en las cosas que Dios puede llegar a hacer. Y vamos a ver algunos ejemplos dentro de un momento. También vemos que es humilde ante Dios. Y humildad, a veces nosotros confundimos un poco la humildad porque pensamos que ser humildes ante Dios es ponernos de rodillas y llorar. Y bueno, y sí, Señor, es verdad lo que tú dices, pero eso va mucho más allá. La humildad nos conduce a obedecer sin cuestionar, sin preguntar, sin dudar de lo que Dios está por hacer. Debemos de negarnos a nosotros mismos como buenos discípulos, negarnos a nuestros deseos, a nuestros placeres, a nuestros sueños, a nuestra voluntad, a lo que nosotros esperamos y anhelamos. Nosotros debemos de ir en pro a lo que Dios quiere hacer. Debemos también, en la persona que tiene su vida centrada en Dios, es una persona que tiene o que busca primeramente el reino de Dios y su justicia y espera que todas las cosas, todo lo demás, le venga por añadidura. Esta persona también tiene la perspectiva de Dios, la perspectiva divina. Por eso es tan importante que conozcamos la palabra de Dios, porque así cuando nosotros conocemos la palabra de Dios podemos saber qué piensa Dios, cómo actúa, cómo ve las cosas, cómo ve Dios las circunstancias, la medida que le pone a cada cosa. Entonces para nosotros es mucho más fácil entender los propósitos de Dios cuando Él está obrando a través de nuestras vidas. Y por último es una vida santa, una vida piadosa, una vida consagrada, una vida dedicada por completo al Señor. Cuando hablamos de una persona que no tiene una vida centrada en Dios, entonces podemos decir que esa persona es una persona orgullosa de los logros que obtiene, de lo que él es, de sus habilidades, de sus actitudes, de sus decisiones. Si él obtiene victorias y empiezan sus proyectos a crecer, entonces empieza a sacar a Dios de en medio de lo que él está haciendo y se confía de sus propias capacidades, si pudiéramos decir así. Ya no depende de Dios, sino de que depende de Él, de lo que Él puede hacer, de lo que Él es capaz de hacer. También vemos que esa persona que no tiene su vida centrada en Dios es una persona arrogante, es una persona que no le importa pasar por encima de quien sea, es una persona que no le importa quizás dañar, maltratar a quien le duela o a quien no le duela, con tal de él cumplir con sus propósitos y con sus deseos. También nos encontramos que esta persona es una persona afirmada en su propio ego. Todo gira en torno a él. Él es el más importante. Siempre quiere sobresalir. Siempre se quiere destacar en todo lo que realiza.
se preocupa mucho por agradar al mundo, por agradar a las otras personas o por agradar otros caminos o agradarse a sí mismo siguiendo otros caminos que no son los caminos de Dios. También esta persona no mira las circunstancias desde la perspectiva humana. Divina, sino que lo mira desde la perspectiva humana, o sea, qué piensa el mundo, cuál es nuestra razón, cuál es el significado de esto. No buscamos en Dios o no buscamos en la palabra, sino que buscamos en lo que piensa el ser humano, en la filosofía humana, en las creencias humanas. Confía más en los filósofos o en los pensadores que en la misma palabra del Señor. También esta persona tiene una vida ordinaria, una vida egoísta, una vida que no tiene sentido, porque realmente, mi amado hermano y mi amada hermana, Dios es el único que puede darle sentido a nuestra vida. Cuando Él es el centro de ella, entonces Él le puede dar sentido a nuestra vida de una manera muy especial. Vamos a mirar algunos ejemplos desde la Escritura de algunas personas que dejaron de estar centradas en Dios y que en algún momento ellos, pudiendo tomar una mejor decisión, se desvían, dejando a un lado lo que Dios quería que se hiciese. Y en el primer caso lo mencionábamos hace un momento, que es el de Adán y Eva, como en Génesis, en el capítulo 2, versos 16 y 17, Dios hace un pacto con el hombre y le dice que puede comer de todos los árboles que hay en el huerto, pero que había un árbol del cual no debían de comer, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Era fácil, si nosotros lo miramos desde nuestro punto de vista, era muy fácil cumplir con ese pacto que Dios estaba haciendo con el hombre, no comer de un árbol. Podía disfrutar de todos los demás árboles, comer todo lo que quisiera, solamente no comer de un árbol. Pero viene en el capítulo 3, verso 1 al 7 y nos muestra cómo la mujer fue engañada por la serpiente, poniéndola a dudar de la palabra de Dios, haciéndole creer que Dios simplemente, lo único que Dios quería era ocultar o no darle la sabiduría que ellos requerían o que ellos podrían obtener. Entonces dice la palabra que ella vio que el árbol era codiciable para comer. La codicia, ¿sí? El deseo de satisfacer su curiosidad o de satisfacer su ego, entonces la hace olvidarse del pacto que Dios había establecido con ellos, de todo lo bueno que Dios había hecho por ellos, les había dado, les estaba ofreciendo el lugar donde vivían, el espacio, la vida que llevaban tan tranquila, tan pacífica. No se valoró en algún momento y no se analizó bien lo que significaba la palabra muerte, que hablaba no solamente de la muerte física, sino de la separación que ellos iban a tener de parte de Dios y de la vida de cada uno de ellos. Tenemos otro ejemplo ahí en Génesis. Voy a hablar de uno y uno. Génesis, un hombre que tuvo su vida centrada en Dios, y estamos hablando de la vida de José. Como José, cuando miramos y analizamos todo el proceso y vemos toda su historia, nos damos cuenta de que José siempre, en todo su sufrimiento, en todo su dolor, en todo lo que vivió, cuando sus hermanos lo vendieron, cuando lo llevaron a Egipto, cuando los vendieron como esclavo, él allí entendía que Dios estaba con él y que Dios tenía un propósito. Cuando la mujer de Potifar se enamora de él, los intenta seducir, ¿qué fue lo que José puso en primer lugar? Primero puso a Dios. Dijo, no voy yo a desagradar a mi Dios con tal cosa, y mucho menos le voy a fallar a mi amo que me ha hecho tanto bien. Vemos que José tenía la perspectiva divina, la perspectiva de Dios. Cuando vienen sus hermanos, él se descubre delante de ellos. ¿Qué es lo que José le dice a sus hermanos? No se preocupen, Dios lo permitió. Dios lo permitió para librar a nuestro pueblo, para salvar a nuestro pueblo del hambre. Vemos aquí cómo este hombre, centrado en Dios, ¿sí? Él no se centró en él, en que sus hermanos lo habían abandonado, lo habían odiado, se habían olvidado de él. No. Él se centró en el plan que Dios tenía y en el plan que tenía Dios con él. Y yo me imagino que cada día que José
avanzaba, veía cómo Dios prosperaba su trabajo, él podía ver cómo Dios estaba obrando, cómo la mano de Dios estaba con él y se estaba realizando el propósito de Dios en la vida de José. Tenemos otro ejemplo en el libro de Números, cuando Moisés envía a los 12 espías a mirar la tierra de Canaán, la tierra que Dios les había prometido, y como 10 espías que no estaban centrados en Dios, miraron lo externo, miraron la condición, miraron las dificultades que se le iban a presentar, miraron las luchas que iban a tener, quizás el temor de que muchos iban a perecer porque allá habían gigantes, porque estaban muy bien armados, porque eran muchas personas, etcétera, etcétera. Entonces ellos miraron desde el punto de vista humano. Pero al contrario lo hicieron Josué y Caleb, que ellos se centraron en Dios y ellos creyeron en la promesa que Dios les había dado, en lo que Dios había dicho, que Dios les iba a dar esa tierra de Canaán, que Dios en lo que prometía lo cumplía. Entonces ellos no se dejaron invadir del temor por lo que vieron sus ojos o lo que palparon sus manos. Ellos se dejaron impresionar más por las promesas de Dios. Ya habían visto cómo Dios había abierto el mar rojo y cómo lo habían atravesado y cómo habían visto también muchos milagros. El poder de Dios se había manifestado y les había provisto alimento, codornices, maná del cielo, agua, todo lo que ellos necesitaban Dios lo había suplido. Dios había obrado, habían visto el poder de Dios y ellos no lo olvidaron, lo conservaron, lo guardaron en su corazón, y en el momento en que vieron la situación difícil, creyeron que Dios podría glorificarse también allí. Entonces vemos el contraste entre los 12 espías, 10 que no estuvieron centrados en Dios y 2 que solamente se centraron en lo que Dios les había hablado y les había dicho. Y podíamos hablar de muchos ejemplos, por ejemplo del rey Asa también. En un momento él fue a enfrentar una batalla, pero él hace una oración a Dios y dice que Dios tiene el poder para salvarlos, para librarlos de esa batalla. Eso lo narran allí en Segunda de Crónicas en el capítulo 16. 14 y el capítulo 16. En el capítulo 14 lo vemos como él tuvo la victoria en esa batalla, mientras Dios peleó por él. Dios lo defendió, Dios lo ayudó, Dios les dio la victoria, porque se humilló a Dios. Pero más adelante lo vemos también bajo las amenazas de un rey de Israel. Y cuando él se ve amenazado, acude al rey de Siria, le ofrece oro, le ofrece plata, le ofrece riquezas para que él vaya a la batalla con ellos. Y dice que desde ese momento este hombre no dejó de tener batallas y derrotas y luchas, ¿sí? Porque dejó de centrar su vida en Dios y confió en sus riquezas, en sus capacidades y en las capacidades de otro ser humano. Se le olvidó en algún momento que Dios era el que intervenía y que era Dios el que le daba las victorias. Y eso nos suele suceder mucho a nosotros también como seres humanos, que nos olvidamos en un momento de las cosas que Dios puede hacer, viendo que años atrás o quizás recién convertidos vimos muchas cosas lindas que Dios hacía y que ahora de pronto, digamos en este medio de la pandemia, hay muchas personas que están llenas de temores y de miedos y no se han dado cuenta que esta es la mejor oportunidad para conocer a un Dios proveedor, a un Dios que suple, a un Dios que cuida, a un Dios que sana, a un Dios que liberta, a un Dios que puede transformar todas esas cosas malas en cosas muy buenas para nosotros, los hijos de Dios. Es necesario que hagamos memoria, como mencionábamos en la semana pasada, de las cosas buenas que Dios puede llegar a ser y que Dios tiene el poder para sobrepasar todas esas cosas. No creo que hablamos algo de Moisés, donde Moisés quiso tomar justicia por cuenta propia. No sé si lo recuerdan allá en eso, en el capítulo 2, 11 y 15, cuando él ve que uno de los egipcios maltrataba a uno de su pueblo. Moisés sabía que los israelitas eran parte de él, que era su pueblo, que era su raza, que era su sangre, ¿sí? Y entonces él intenta hacer justicia por su propia cuenta y mata al egipcio, ¿sí?
se mete en un grave problema. Con esta decisión que tomó Moisés, no iba a libertar al pueblo. Con sus propias fuerzas él no lo iba a lograr. Él no podría sacar la gente de la esclavitud por su propia cuenta o con sus propios planes. Vemos que solamente lo pudo hacer con el poder de Dios. Si Moisés hubiera ido y se hubiera presentado a Faraón y Dios no hubiera estado presente, no se hubiera manifestado el poder de Dios allí, entonces a Moisés le hubieran cobrado la que debía y lo hubieran quizás asesinado, lo hubieran metido preso y no hubiera podido lograr absolutamente nada con el pueblo de Israel. Entonces vemos que tenemos que entender que no somos nosotros los que obtenemos las victorias, que no depende de nuestras estrategias, que no depende de nuestras formas, que no depende de nuestros métodos, sino que tenemos que depender del poder de Dios, de la manifestación, de lo que Él realmente quiere tener. Nosotros entonces, para tener una vida centrada en Dios, tenemos que concentrarnos no en nuestros planes, sino en los planes que Dios tiene. Vemos que Dios, cuando pretendía traer el diluvio, cuando él ya él tenía su plan de que el diluvio iba a destruir toda la raza humana y todo lo que existía en el momento, pero Dios se lo anuncia a Noé. Porque Dios siempre es el que toma la iniciativa de darnos aviso o de darnos a conocer las cosas que van a acontecer y las cosas que van a pasar. Y yo no sé si te ha pasado en alguna ocasión que Dios te habla, te muestra de cosas que han de suceder. ¿Por qué lo hace? Por amor, por misericordia y porque Dios quiere que nosotros nos involucremos en esa labor. Dios le informó a Noé, vemos que Dios no le informó a nadie más en este momento, solamente a Noé, pero el plan de Dios era que Noé se uniera a su obra y que él fuera el instrumento que Dios necesitaba para él cumplir su propósito en lo que él quería. En el Génesis, en el capítulo 18, también se nos narra cómo Dios le avisa a Abraham de lo que pretendía hacer con Sodoma y con Gomorra. También era un lugar donde había mucho paganismo, donde la maldad era tal que había llegado a la presencia de Dios y Dios decidió destruir esos dos lugares. Pero antes Dios le dio aviso a Abraham. ¿Para qué? Para que Dios hiciera parte de esta labor e intercediera por uno que estaba allí, que era Lot, su sobrino, su familia, ¿sí? Sabemos que se salvó Lot y sus dos hijas, que los otros no alcanzaron porque les faltó fe, pero más sin embargo, la intercesión que hizo Abraham rescató la vida de Lot. Y Dios tenía ese plan y Dios tenía ese propósito. Dios por algo avisa, ¿verdad? También vemos que en Jueces, en el capítulo 6, se nos habla de cómo Dios quería libertar a los israelitas o al pueblo de Dios de los madianitas que los tenían atormentados, que se robaban sus cosechas, siempre venían a saquearlos, no les dejaban en paz, tomaban posesión de lo que ellos tenían. Entonces Dios le informa a Gedeón de lo que él quería hacer. Dios le dice a Gedeón que él quería acabar con los madianitas, destruirlos, para que ellos pudieran tener la libertad de ese yugo tan duro, tan pesado que estaban llevando. Dios también le avisa a María los propósitos que tiene a través de su ángel. Allá en Lucas, en el capítulo 1, verso 26 al 28, nos dice que el ángel, yo quiero leer una parte de esta palabra allá en Lucas, donde el ángel le dice a María que ella iba a tener un hijo, era una adolescente, ella todavía no era una mujer muy madura, era una adolescente, una joven. En ese tiempo las mujeres se casaban a los 14, a los 15 años, y eso que creo que hasta no muy poco, las mujeres se casaban en esa edad. Pero esta niña, esta joven María, viene el ángel, le anuncia de los planes que Dios tenía, de que iba a concebir, iba a dar a luz un hijo, y Dios le dio el nombre, que será Jesús, que significa también Salvador. Y le dice que verso 32 de Lucas capítulo 1, dice así: y será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor
Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jehová para siempre, y su reino no tendrá fin, ¿sí? Vemos entonces que Dios le muestra a María lo que iba a hacer ese hombre, ¿sí? ¿Para qué la iba a usar? Y también vemos en el anuncio que le hace a José el ángel, allí en el capítulo 1 de Mateo, en el verso 20, dice que José estaba pensando en esto que había acontecido, que iba a dejar esta muchachita porque pues cómo es posible que ella se va para donde su prima y ya regresa y dice que está embarazada. Verso 20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿sí? Entonces, vemos que Dios habla, da las razones de lo que Él quiere hacer. Aunque en muchas ocasiones, como vimos en lecciones anteriores, Dios no habla muy específicamente del paso a paso de lo que va a hacer, pero sí muestra, vemos en estos casos, que Él muestra sus propósitos. Uno, libertar a una familia para que siga procreando y vuelva a llenar la tierra. En el caso de Noé, destruir a dos lugares por causa de su pecado, de su inmoralidad sexual. 3, a libertar también al pueblo de un yugo que los tenía maltratados, esclavizados, que les robaba todo. Y 4, vemos aquí entonces cuando ya Dios se propone enviar al Salvador, ¿sí? Al libertador de su pueblo. Y si vamos también en Hechos de los Apóstoles, cuando el Señor se había propuesto hablarle o llevar el mensaje a los gentiles, entonces se encuentra con Pablo en Damasco y le habla a Pablo de la labor que él iba a realizar también a los 3 días después de haber tenido su encuentro con el Señor. Entonces Dios no nos oculta sus planes o sus propósitos o la obra, ¿sí? Dios siempre los informa, nos muestra cuál es su voluntad y de lo que Él quiere hacer. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Unirnos a lo que Dios quiere hacer. En muchas ocasiones nosotros queremos hacer muchas cosas para Dios y seguramente podemos tener muy buenas intenciones. Por ejemplo, tú puedes decirme a mí, yo quiero montar un programa para niños de la calle. Es una decisión loable, pudiéramos decir, es algo bueno, es algo maravilloso querer hacerlo. Pero la pregunta ¿es lo que Dios quiere hacer con tu vida? ¿O es el propósito o el plan de Dios? Lo que tenemos que entender, que muchas veces nosotros podemos hacer cosas muy buenas, pero no estar dentro de la voluntad de Dios, no estar dentro de los propósitos de Dios. Simplemente estamos satisfaciendo un gusto o un placer por hacer algo por la sociedad o por cierto tipo de comunidades, bien sea infantes, madres o varones, etcétera, etcétera. Lo importante es entender cuál es el plan y cuál es el propósito de Dios. A Dios no le interesa saber cuáles son nuestros sueños o cuál es nuestra visión. Hoy se habla mucho de hombres de visión, mujeres de visión, pero ¿visión de qué? De lo que nosotros anhelamos hacer, de nuestros planes, de nuestros proyectos. La mayoría de hombres quieren ser los predicadores más famosos, tener los mayores seguidores, o a la inversa también, muchas mujeres buscan quien los siga, quien le esté ahí al lado de ellos y los haga grandes y famosos. Pues esa no es la visión de Dios, porque la visión de Dios no es engrandecernos a nosotros. La visión de Dios es que su nombre sea engrandecido, que sea Dios el que esté obrando en medio de todas las cosas, de todo lo que acontece. Me dice el hermano Richard que se movió la cámara, no sé si me están viendo bien todas las otras personas. Por favor me avisan si me siguen viendo bien o si tengo que hacer otro ajuste. Por favor, hermano Richard, me vuelven a decir. Bien,
De pronto aquí el movimiento mío mueve la mesa donde está la cámara ubicada, pero si algo entonces me vuelven a avisar, ¿ok? Bueno, entonces veíamos que Dios no nos pregunta a nosotros cuáles son nuestros sueños. Dios no viene a decirme, por ejemplo, en mi caso Dios no me dice, Damaris, ¿usted qué anhela hacer para mí? No. O no dice tampoco, Miriam, ¿usted qué quiere hacer para mí? Gracias, Miriam, Dios te bendiga. Muy bien. No, Dios no nos está preguntando a nosotros qué queremos hacer para Él. Nosotros le preguntamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga para ti conforme a tu voluntad? No debemos de llegar al Señor a decirle, Señor, yo quiero ser, digamos, un ministro de alabanza, yo quiero ser, Señor, un evangelista, yo quiero ser un pastor, ¿cierto? Dios conoce nuestro deseo de servirle, de honrarle, de hacer su voluntad, pero Dios nos va colocando a cada uno en el lugar donde Él quiere usarnos, y resulta que este plan que Dios tiene con nosotros lo tiene desde antes de la fundación del mundo. Estamos nosotros no para hacer o cumplir con nuestros propósitos, sino para cumplir con los propósitos de Dios, no con nuestras visiones extraordinarias, ni con nuestros sueños, ni con nuestros deseos, ni con nuestros planes, sino entrar en los planes de Dios. Cuando vamos a Hebreos en el capítulo 11, encontramos que allí se nombran hombres de fe. Y usted podrá decir, bueno, yo quiero, yo encuentro allí que estos hombres hicieron una labor loable, hicieron cosas extraordinarias, estos hombres, mejor dicho, unos hombres muy valientes, de mucha fe. Pues el valor o la valentía no estaba en lo que hicieron o cómo lo hicieron. Aquí lo que Dios quiere resaltar a través de este capítulo 11 es la obediencia de estos hombres. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de Sansón, de las cosas que hizo, de su fuerza, no era la fuerza de Sansón, era la fuerza de Dios en Sansón. Cuando Sansón dejó de que Dios fuera el centro y se olvidó del pacto, del plan que Dios había trazado con él, entonces sus fuerzas se fueron. Vemos también en muchos otros personajes que nos menciona ahí, en el caso de Rahab, no decimos, uy, Rahab como fue de buena, no, Rahab simplemente confió que el Dios de los judíos, el Dios de los israelitas era un Dios poderoso y que él sería capaz de destruir toda la ciudad en un momento, en un instante. Ella simplemente lo creyó y obedeció a lo que Dios se había propuesto hacer. No vemos aquí a Rahab diciendo, por favor, Dios, no vas a destruir esta ciudad. No, ella entendió. La perspectiva de Dios era que ese pueblo le pertenecía a un Dios poderoso y que ese pueblo había prometido darle todas las tierras a ellos y que Dios pelearía por ellos y los defendería. Ella entendió la perspectiva divina. Por lo tanto, ella obedeció y fue lo que Dios resaltó. Obedeció al plan y al propósito que Dios tenía. Y así sucesivamente podríamos mencionar muchos hombres y muchas mujeres que decidieron obedecerle al Señor y hacer su voluntad, y Dios lo pudo obrar y aparecen en esta lista de hombres de fe. Pero aquí lo loable es su obediencia, ¿sí? Cuando hablamos de que quién libertó al pueblo de Israel, nos podemos preguntar, yo creo que lo mencioné en un principio, ¿fue Moisés o fue Dios? Si Moisés lo hubiera hecho, ya lo dijimos, hubiera fracasado. Solamente el poder de Dios pudo obrar y pudo libertar a este pueblo. Recordemos que la primera realidad que vimos en la semana pasada de las 7 realidades, Dios siempre está obrando, siempre. Dios nunca para, Dios siempre está trabajando, Dios siempre está, o sea, para Dios todo lo que pasa en este espacio terrenal, nada se esconde de Él todo lo conoce, Él todo lo sabe, y Él ya tiene planes
para obrar, para trabajar. Y dentro de esos planes estamos nosotros, de la forma en que Dios nos va a usar, de la forma en que Dios quiere que nosotros entremos en sus planes y en sus discípulos. Él invitó a José y a María a participar de su obra maravillosa y es un gran privilegio. Es un gran privilegio que María lo entendió, ¿sí? Sabemos que vivía en un tiempo muy difícil, donde una mujer resultaba embarazada, era vista de mala manera, y de hecho yo creo que a María le tocó enfrentar muchos de esos desprecios, de la murmuración, de la crítica, y de hecho en uno de los evangelios encontramos que a Jesús le dicen que él era hijo de fornicación, porque mucha gente no pensaba, no creía que él era el Hijo de Dios y que podía haber sido concebido a través del Espíritu Santo. Entonces, vemos que ella se expuso a la crítica, a la murmuración, igualmente al desprecio de José en algún momento, aunque dice que él era un hombre justo, pero también dudó de todo esto y tuvo Dios que obrar, y María esperó en que Dios hiciera todas las cosas como él quería. Yo me imagino, yo me pongo en el lugar muchas veces de ella, yo digo, Dios mío, o sea, ella creyó lo que Dios podía hacer. Sí, ella no dudó, no pensó, digo, hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor, he aquí la sierva. Ella, el centro de María era Dios, el centro de María era la voluntad y el propósito de Dios. Y de hecho participó de una obra maravillosa de traer al mundo al Salvador. Vemos también cómo Pablo aceptó la invitación de Dios y predicó a los gentiles, vio el respaldo de Dios, vio la obra, cómo crecían las iglesias, cómo la gente se convertía al Señor. Claro, también encontró mucha oposición, muchas luchas, muchas dificultades, pero entendió el plan de Dios, entendió lo que Dios quería hacer en aquella tierra conocida por el momento. Saúl fue uno que comenzó muy bien, ¿sí? Hay una porción que dice que cuando él fue nombrado rey, la gente decía, ¿y este quién es? Este no es nadie, ¿sí? Y que cuando él escuchaba que la gente murmuraba y decía que él no era nada, ni siquiera sabía de guerra, ni de ejército, ni nada de ello, este hombre dice que disimuló, o sea, ignoró las palabras de ellos, entendió el propósito de Dios. Pero a medida que fue adquiriendo las victorias, a medida que fue alcanzando los logros, se olvidó de que era Dios el que obraba, que era Dios el que intervenía, y entonces pensó que eran sus estrategias, que era su poder, su capacidad de gobernar, de guiar un ejército, lo que le daba las victorias. Y ahí fue donde llegó el fracaso de Saúl. Cuando Dios nos empieza a bendecir, empezamos a prosperar, quizás económicamente, quizás ministerialmente, quizás laboralmente, nos olvidamos de quién es el que ha permitido todas esas victorias y empezamos a alimentar nuestro ego y a decir, es que yo he hecho esto, yo he hecho aquello, yo logré esto. No, no somos nosotros, es el mismo Dios. Nosotros somos vasijas de barro, somos frágiles, somos muy sensibles y somos muy vulnerables a equivocarnos y a fallar. Por lo tanto, debemos de mantener una vida centrada totalmente en el Señor. Nosotros siempre fallamos, siempre nos equivocamos. La Biblia es muy clara, la palabra de Dios dice que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios y que muchas veces nuestros pensamientos son caminos de muerte. Entonces, en algunas ocasiones podemos decir, no, es que no, yo sé cómo educar a mis hijos, yo tengo la mejor estrategia, yo creo que es mejor de esta manera, que mi familia yo la puedo conducir así allá, de acuerdo a lo que piensa. Y se olvida de los preceptos divinos. Y ahí cuando nos olvidamos de los preceptos divinos, entonces vienen los fracasos. Cuando decimos, no, yo puedo guiar mi negocio a mi manera,
eso también es un error. Nosotros tenemos que contar con la voluntad de Dios, con el propósito, con los planes que Él tiene. O cuando decimos, bueno, yo quiero ejercer mi liderazgo de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a lo que a mí me parece, y no tenemos en cuenta la palabra de Dios, los preceptos o los propósitos o los planes del Señor. Entonces debemos que aprender a buscar primeramente el reino de los cielos, porque de lo contrario, mi amado hermano, mi amada hermana, tendremos unos resultados fatales. Vendrán tiempos de mucha frustración, de fracaso, donde vendrá quizá la depresión, donde nos sintamos tan inútiles y pongamos en riesgo nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque no hemos sido correctos y no hemos actuado con sabiduría, pensando y sabiendo que Dios es el único que nos puede guiar por el buen horizonte. Nosotros somos limitados y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Somos limitados en el conocimiento, nosotros no lo podemos saber todo, somos limitados en nuestra manera de pensar y somos limitados en poder. Mas sin embargo Dios es todopoderoso, omnisapiente, y la verdad de Dios es incuestionable. En ningún momento podemos cuestionar lo que Dios hace. Amén. Cuando nosotros reconocemos que Cristo entonces es la cabeza de la iglesia, que Él es el que la guía, a veces nosotros, y esto lo he hablado mucho, no entendemos muchas veces los planes que Dios tiene con las personas que nos rodean, y entramos nosotros a hacer juicios a la ligera, a entrar a maltratar, y no entendemos los planes de Dios para con cada persona, porque Dios con cada uno de nosotros trabaja de manera diferente. Los planes de Dios son de manera diferente. Así estemos en un mismo lugar, recuerde que somos un cuerpo y que cada cuerpo, cada persona tiene su parte, su esencia, su lugar, el propósito de Dios. Esa persona debe cumplir lo que Dios ha demarcado para ella, y que no depende de nosotros que lancemos las personas, porque muchas veces nosotros nos podemos equivocar, pero Dios sí sabe todas las cosas. Entonces Dios conoce nuestro futuro. Dios conoce nuestro mundo, ya lo dije hace un rato. Él sabe todo lo que pasa aquí en la tierra, todo. Él nada lo ignora, nada, absolutamente nada. Todo lo conoce, todo lo que ocurre, Él lo sabe. Por lo tanto, nosotros debemos de depender, como decíamos hace un momento, de las características de aquel hombre, de aquella mujer, donde Dios es el centro, la dependencia total de Dios. Vemos que hay en el Salmo 81, en el versículo 13, dice lo siguiente, dice: oh, dijo Dios, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Vemos, mi amado hermano, que este texto nos muestra de que si el pueblo de Israel, cuando fueron a tomar la tierra prometida, la tierra de Canaán, cuando fueran a tomar posesión de ella, si ellos hubieran andado en los caminos de Dios, la toma de esta tierra hubiera sido en un instante. Pero ellos se olvidaron de que Dios era el que les daba la victoria, pero si ellos hubieran dependido de Dios, Dios hubiera obrado de una manera maravillosa. Lo mismo pasa con nosotros, y yo creo que ese texto lo deberíamos de poner en práctica cada uno de nosotros y meditar en todo esto cada día. Si me hubiera oído mi pueblo, o sea, si escuchamos nosotros la voz de Dios, si andamos en sus caminos, en un momento Dios va a resolver todos nuestros problemas. Y a veces nosotros nos tardamos mucho en que las cosas acontezcan o cambien para bien, porque estamos metiendo la mano, estamos usando nuestra razón, estamos usando nuestro pensamiento, nuestro conocimiento, y no estamos dejando que Dios obre en las vidas, en los corazones y aún en nuestra vida. Y lo que Dios pudiera hacer en un ratico, nosotros lo extendemos a mucho tiempo. El pueblo de Israel pudo haber atravesado el desierto rápidamente, pudo haber tomado posesión rápidamente de la tierra, pero
al querer poner por obra sus pensamientos y sus malos caminos, entonces fracasaron. Volvamos entonces a Filipenses en el capítulo 2 y verso 13 que leímos al principio, donde dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cada una de nuestras vidas, cuando está centrada en Dios, entonces desearemos participar de su obra cuando Él nos revele sus planes. Dios siempre, siempre está trabajando, recordemos eso. Eso no podemos olvidarlo, Dios siempre está trabajando. Y nosotros debemos de mirar lo que Dios está haciendo. Ahora, es necesario que Dios sea quien nos abra los ojos y podamos contemplar su obra y podamos involucrarnos en lo que Él quiere hacer. Él entonces es el que da el querer como el hacer por su buena voluntad. Si nosotros vamos centrados en Dios, si Dios es el centro de nuestra vida, entonces Él nos va a mostrar lo que Él quiere hacer. No va a tener ninguna dificultad. Él va a influenciar de una manera muy especial en cada una de nuestras vidas. Él abrirá nuestros ojos, podremos percibir lo que mucha gente no percibe, podemos ver lo que mucha gente no ve. Cuando yo estoy conectado con Él, cuando estoy andando de la mano con el Señor. Entonces, cuando yo alcanzo a contemplar su obra, cuando yo la puedo ver, yo me involucro. Dios pone en mí ese deseo de estar ahí, de estar trabajando. Ahora, tenemos que tener también mucho cuidado, porque muchas veces nosotros tenemos la tendencia a mezclar las cosas de Dios con las nuestras, ¿cierto? Está esa parte humana que siempre quiere intervenir en las cosas, y está esa parte divina que nos quiere guiar y a mostrarnos cómo intervenir. Entonces podemos confundirnos. Una de las cosas es que nosotros por lo regular siempre decimos, bueno, si se abren las puertas es de Dios, o si se cierran las puertas es de Dios. No, qué pena, mi amado hermano. No siempre que se abran o se cierran las puertas significa algo. Si observamos la historia de Moisés, nos damos cuenta de que cuando ellos llegaron al Mar Rojo y vieron que el ejército venía detrás, pudieron haber dicho todo: no, aquí se cerraron las puertas. Dios nos trajo hasta aquí y nos cerró la puerta. No llegamos sino hasta aquí. No. Cuando vienen los momentos de crisis, y siempre lo vamos a ver más adelante, que vamos a tener en una de las 7 realidades, siempre nosotros tendremos una crisis de fe. O sea que cuando vengan los problemas y las luchas, no quiere decir que Dios está cerrando las puertas. Al basarnos en esto, al quizás tener eso como fundamento, como base para nosotros identificar qué es la voluntad de Dios o no, nos vamos a equivocar. Yo recuerdo que en alguna ocasión, cuando mi esposo dirigía los programas de rehabilitación, llegó un joven muy animado diciendo: yo oré a Dios, Dios me trajo a este lugar, Dios quiere que yo esté aquí trabajando con los muchachos drogaditos, ayudarlos, apoyarlos, ministrarles, etcétera, etcétera. Hermano, yo me pongo a su disposición, le digo a mi esposo, me pongo a la disposición para hacer la obra de Dios, yo sé que Dios me trajo a este lugar. Entonces mi esposo le dijo: bueno, muy bien, si Dios te trajo, entonces hay que empezar por servirle, ¿cierto? Hay que empezar a hacer aseo, levantarse en la madrugada a orar, toca lavar los baños, ¿cierto? En señal de humildad y de amor por esas personas que están con nosotros. Entonces él, cuando se vio enfrentado a esto, dijo: no, es que yo no vine aquí ni a lavar baños, ni a hacer aseo, ni a levantarme a la madrugada, yo vine aquí a predicarle a los muchachos. Entonces mi esposo le dijo: no, aquí el servicio es completo, ¿sí? Y cuando uno es siervo, uno sirve en todas las áreas. Digo: no, entonces no es la voluntad de Dios que yo esté acá. Bien, entonces podemos confundir nuestras emociones con lo que realmente es la voluntad de Dios. No significa eso
que Dios pueda guiarnos de acuerdo a las circunstancias, y también lo vamos a ver en el proceso más adelante. Pero es peligroso nosotros tener como esta señal: bueno, yo voy a entrar a esa universidad, si Dios me abre la puerta, bien, y si no, no. Bueno, ¿y qué tal si no es la voluntad de Dios que estés en esa universidad? Eso no lo sabemos. Tenemos que buscar otra forma de que Dios hable a nuestras vidas, ¿sí? Los tropiezos y las dificultades no significan que Dios esté cerrando las puertas. En los momentos difíciles es quizás donde Dios quiere glorificarse, mostrar su poder y enseñarnos a nosotros que no somos nosotros los que estamos haciendo la obra, sino que es el mismo Dios que lo está haciendo. Cuando nosotros estamos centrados en nosotros mismos, entonces buscamos lo más fácil, lo más cómodo, cómo protegernos, cómo edificarnos, cómo alimentarnos, cómo estar bien nosotros, cómo satisfacer todas nuestras necesidades. Pero cuando viene la crisis, entonces decimos: no, eso no me sirve así, eso no es así. Mucha gente no se lanza al ministerio o a servirle al Señor por eso mismo, porque el centro de ellos es ellos mismos, ¿sí? Cada uno de ellos mismos, porque están más preocupados por las cosas de ellos que por las cosas divinas o las cosas de Dios. Entonces, concluimos en esta hora diciendo de que es necesario que nuestra vida se centre en Dios, que Dios sea la esencia de nosotros, que los planes que nosotros llevemos a cabo, que tengamos a cabo, no sean la prioridad, que sea primeramente Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida, con mi vida? De la manera que Él lo quiere hacer, no medir las circunstancias. Dios solamente está pidiendo de mí obediencia, como lo hizo de aquellos grandes hombres que menciona Hebreos capítulo 11. Dios exaltó su obediencia y por eso aparecen en esa lista, no porque fueron héroes en sus hechos, sino en la obediencia, porque no importó las circunstancias, porque no importaron las luchas, porque no importaron los problemas, las críticas, el maltrato, los abusos. Para ellos la prioridad fue hacer la voluntad de Dios. No siendo más, quiero que oremos para despedir esta enseñanza. Señor, yo te doy gracias por cada uno de los oyentes, de los hermanos que están a través de este video. Te pido, Señor, que tú obres en cada una de nuestras vidas y que nos ayudes cada día a hacer tu voluntad, para conocer tu poder, tu grandeza, tus maravillas, tu obra preciosa, y que nosotros podamos intervenir, que nosotros podamos participar de ella y conocerte a ti, Señor. Que nuestro corazón esté siempre dispuesto a obedecerte. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.